Me llamo Valeriano Sánchez, ¿no? Y en primer lugar, no cabe duda que agradecerle muchísimo a usted, al Centro Pedro Suárez, que me haya permitido dar esta exposición en Guadix, en primer lugar porque el personaje, como muy bien se ha dicho, tuvo calle, tuvo calle y una calle principal, además de Guadix, y está muy vinculado a él. De hecho, a lo largo de la trayectoria lo vamos a ver. Es cierto que Lorenzo Ferrer Se llama De Guadí al Ártico. es cierto que Lorenzo Ferrer está envuelto en un misterio constante, ¿no? E incluso por la propia historiografía. Es un personaje digno del barroco español y del siglo de oro. Medio truán, medio científico, explorador, buscavidas, todo lo que queramos y mucho más lo compendia. Pero es cierto, y en todos los casos, que su biografía desmerece muchísimo la altura que tuvo este personaje e incluso la historiografía lo ha maltratado muchísimo, en el que se han ido repitiendo constantemente ciertas cosas que luego desgranaremos a lo largo de su historia, que por razón de Estado o por razón de envidia, que la hubo también sobre los temas del descubrimiento, hicieron recaer sobre él una serie de títulos peyorativos, o si se quiere, bulos, que hicieron caer sobre este personaje tal capa de malentendidos que hoy día prácticamente cuando uno se mete en la red y busca, encuentra pues más cosas negativas sobre él que positivas. Entre ellas lo que hoy nos trae aquí, entre ellas el que diga que él no estuvo en el Ártico. Él afirmó en un documento que entregó al rey en 1609, afirmó que había cruzado el paso del noroeste, es decir, cruzó la agua del Ártico y vino a salir en lo que hoy es el estrecho de Bering, es decir, 140 años antes que lo descubriera Vitus Bering. Esta afirmación pasó por la corona española como falsa, y así cualquier biografía que se coja de él dirá de que es una hagiografía. No le tenía quizás razón, o sí, como veremos a lo largo del tema. Por tanto, lo que vamos a contar aquí es muy novedoso en todas sus vertientes, que son muchísimas, y que pienso y esperamos que os guste, ¿no? Voy a pasar en primer lugar a hacer una pasada rápida sobre la biografía de él y por qué está vinculado a Guadix y dónde puede estar también uno de los primeros errores, es decir, que era de Guadix, es cierto que estaba vinculado, pero no. Él nació el 10 de agosto del año de 1557 en Berja, provincia de Almería. Él era hijo de Juan Ferrer y de doña Inés de Maldonado. Su padre, Juan Ferrer, es un genovés de segunda generación, es por tanto ya español, y su madre, doña Inés de Maldonado, es de Guadix. La gitana es su madre, doña Inés de Maldonado. Luego veremos que esto dio lugar a que esté extremadamente vinculado a Guadix. Él es nieto de Pedro Maldonado de Algaba, el doctor Algaba, que es como se le conoce, un abogado que ejerció la abogacía con gran soltura en Guadix, y su madre, que era en este caso de Úbeda. Bien, es una familia, los Maldonado, asentada en Guadix y vinculados a unos comerciantes genoveses asentados en Berja. Se están relacionando especialmente en este momento en la Alpujarra con el tráfico de productos, digamos, exóticos para la época que transportaban los genoveses hacia Génova. Estamos hablando de frutos secos como pueden ser las almendras, puede ser la seda de los moriscos y demás. Allí el matrimonio Ferrer Maldonado construye una gran casa en Berca, tenía incluso torre fortificada, una torre y un molino harinero, distintas propiedades, distintas rentas. Sin embargo, los Ferrer, que ya para entonces se llaman Ferrer, en realidad su apellido cierto es Ferrari o Ferri, los Ferrer, digamos que en un momento dado su nivel de riqueza es tal que van a ser objeto de odio por parte de los moriscos, en tanto en cuanto les sisan por gran parte de los productos y demás. Y así, cuando en el año de 1568 se alcen las alpujarras, irán, lógicamente, buscando a la venganza hacia los cristianos viejos.
Entre ellos, su padre, Juan Ferrer, morirá en Berja, martirizado, así lo dicen las fuentes del arzobispado de Granada, que he tenido ocasión de consultar, y esto hará el que la madre, doña Inés Maldonado, junto con su prole, luego citaré a los hermanos, marchen a Guadix al amparo de la familia, se marchen a Guadix hasta que pase la guerra. Allí van a ser amparados por un sacerdote de Guadix, que es tío de doña Inés, que se llama Francisco de Burgos, quien amparará a su sobrina y a sus sobrinos. Y esto es lo que hace el que Lorenzo Ferrer pase por ser de Guadix. Durante la guerra de los moriscos, la familia Ferrer va a estar en Guadix. Cuando termine la rebelión, a la altura de 1571, ellos van a volver a Berja, pero la verja que encuentran no es la verja que dejaron, es una verja que está saqueada, es una verja que está incendiada. Este es el molino, por ejemplo, harinero de los Ferrer, que estaba en Berja, que se conserva, se encuentra en los Cerrillos, a la altura del Caz. Pues bien, en este molino, que les dio muy buenos dividendos, digamos que la familia va a estar asentada durante un tiempo hasta que el rey, graciosamente a doña Inés de Maldonado, la premie, precisamente porque su marido es mártir, la premie con una suerte de población. Ella volverá a casar en Berca, concretamente con un señor de Dalía, del que tendrá también descendencia. Lorenzo tiene hermanos de madre que se van a quedar en la zona de Berca y de Guadix, y digamos que sus hermanos mayores, los Ferrer Maldonado, viendo que la finca y las tierras de Berca no tienen el rendimiento que debiera y el puerto de Adra ya no da los dividendos que antes daba en la señoría, será en el que el hijo mayor, Lorenzo, marche a las Indias en el año de 1573 y sus hermanas se marchen a Guadix, donde hay más prosperidad. Allí marcha, por ejemplo, su hermana Luisa de Maldonado, soltera, aunque tuvo una affair, que no voy a contar aquí, con un artista de Guadix, que estaba trabajando entonces en la catedral, de ahí se da madre soltera, pero está vinculada al arte accitano. Inés Maldonado, que casa con Juan de Baeza, vecino de Guadix. Francisco, que fue sacerdote en Guadix también. Su hermana Clara, que ingresó de monja en el convento de Santiago de Guadix. Hicieron a varios de los hermanos sacerdotes pues, porque no tenían dote ni tenían renta suficiente, ¿no? Y Juana de Maldonado, que nos interesa mucho, porque casó con un primo suyo, Pedro de Maldonado, vecino también de Guadix, que luego veremos qué es lo que pasa. Entre tanto, sus hermanos van montando casa en Guadix. Lorenzo, en este caso, ya está en las Indias, aprendiendo, digamos, el oficio de mareante, de piloto. Hay que decir también que el mero hecho de que los Ferrer sean genoveses casi es un prurito en sí mismo de llevar en la sangre la genética de la náutica, ¿no? Colón, todos sabemos que muchos de los conocimientos que tenía pues también eran debido a la faceta de los marineros, que eran los genoveses. Muy bien. Lorenzo, que debía de estar bien habituado a las cartas de navegación, a conocer las derrotas o el movimiento de los vientos y demás, encuentra su cabida en la flota española. Él mismo lo dice en un libro que publicó posteriormente, dijo que estuvo empleado en la flota de Levante y en la flota de Poniente. Si hablamos de flota de Poniente y Levante, estamos hablando del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, dicho en pocas palabras. Estuvo en los galeones de Sevilla hacia las Indias, hacia América, y también estuvo en el galeón de Manila, que era el que unía en aquella época el puerto de Acapulco con Manila. Él ahí es donde va a adquirir una destreza excepcional en el arte de la marinería. Volverá a Guadix en torno al año de 1879 y en ese periplo que él hace por América conoce a un personaje del que pensamos que también es importante. Él conoce a Alonso Doncel de Amurrio, un personaje ciertamente importante porque está vinculado a una familia indiana importante, nada menos que al Inquisidor Mayor de México, ¿no? A Velázquez, y del que luego, dada esta amistad, Amurrio es también de Guadix, como él, y de hecho él, cuando vuelva de las Indias,
casará en Guadix con la hermana, con Lucía de Amurrio, a veces Lucía Doncel de Amurrio. ¿Eh? Bien, este dato es interesante. Esto ocurrió en el año de 1587, su boda. Por tanto, estamos viendo que es un almeriense y que juega a caballo. Él mueve, tiene los Ferrer son de Berca y los Maldonados pues, son de Guadix. Y alternativamente, de hecho, él se va a mover ahí. En el año 1500, nada más casarse, eh, desaparece, desaparece de la escena. Hoy sabemos que lo que en esa desaparición lo que hizo fue un viaje a América, del que mi amigo Alfonso hablará. Y bueno, de esta trayectoria, si luego hay ocasión, contaré alguna cosa más sobre él, pero él vuelve inmediatamente a la altura de 1589, vuelve a Berca, vuelve a Guadix, exhibe un alto tren de vida. Él es rico, muy rico, tiene esclavos, que ya es un signo de riqueza, pero lo mismo que le llega la riqueza, se le va. Él paga la deuda de su mujer en Guadix, en Granada, donde había hecho gastos, y pronto que le nacen sus hijos, Francisco y Pedro, que nacieron en Guadix, pronto se queda sin dinero, él será jurado de la ciudad de Guadix, y a partir de ahí comienza otro periplo complejo, en el que le llevará que su cuñado Pedro Maldonado ¿eh? Lo implica, digamos, en un negocio de falsificación. El marqués de Estepa quiere negociar una serie de herencias y de fincas en relación a su linaje y a sus propiedades, y digamos que Pedro Maldonado lo mete en un negocio turbio pues, para que falsifique estas escrituras. Esto ocurre en el año de 1600 y esto le llevará a que la justicia, porque realmente lo sentencie, lo ajusticie por falsario y llevará a Lorenzo Ferrer a tener que huir de la justicia, a tener que huir, y lo veremos nuevamente aparecer en Madrid a la altura de 1608, trabajando nada menos que en el Consejo de Indias para una de las comisiones científicas más complejas de todo el siglo XVII español en temas de marinería, como es la aguja fija, un instrumento por el cual se pretendía o pretendían los españoles, sería lo que hoy conocemos como una brújula, para poder orientarse especialmente hacia el este, la flota española del Pacífico, intentar, digamos, negociar esta aguja. Él va a trabajar con los mejores matemáticos y los mejores científicos de su momento, a la altura de 1600. De hecho, tan importante debió ser que la corona española le exoneró de aquella pena que tuviera de falsificación en Granada, de este desliz que tuvo con su cuñado Pedro Maldonado. Pues bien, él va a trabajar en la aguja fija. No me voy a extender en el tema porque es largo de contar, es azaroso. Él, para acceder al poder, a las altas capas del poder, era también químico. En la química se llamaba entonces alquimia. Y tuvo la suerte, o quizá la desgracia, no lo sabemos, de estar trabajando en temas de ocultismo. La palabra ocultismo hay que matizarla, porque hoy día pensamos en el ocultismo con un tono peyorativo, en el sentido de que es algo oculto, algo de magia negra. No, el ocultismo en el siglo XVII es la ciencia por la cual se esconde la información. Sería lo que hoy llamaríamos técnicamente un encristado de información, encriptar la información. Era evidente que un imperio tan grande como el español, donde la correspondencia de la corona, a veces una orden del rey para que llegue al extremo de Asia, puede llegar a tardar un año, la información puede ser crítica y puede caer en manos que no deba. De tal manera que la información debe ocultarse con tintas que son sensibles a un imán o sensibles a la temperatura o al color, y se desvanece un color y aparece otro, dependiendo de lo que sea, con lo cual se desencrista una información que queda oculta. Un secretismo. Él trabajaba en eso. Pero claro, trabajaba nada menos que con Rodrigo Calderón, el marqués de Siete Iglesias, ocultando o desencriptando información sensible. ¿Qué pasa? Que Rodrigo Calderón, que es el valido del todopoderoso valido duque de Lerma, es una facción política que en la época, cuando se destrona o se defenestra
a una facción política, uno de los argumentos, estos ya son estudios de historia, se sabe que el argumento más fácil es acusarlo de alquimia o de magia negra, ¿no? Se pensaba que el hecho de trabajar con la alquimia, con el ocultismo, podía, digamos, alterar el pensamiento de un político y era fácil. Les voy a poner un ejemplo. Enrique VIII, que se casó 8 veces, sus 8 mujeres las acusó de brujas, las acusó de brujas, en el sentido que era uno de los argumentos más fáciles para defenestrar a un político, era acusarlo de magia. Lorenzo Ferrer, al estar vinculado al ministro, a Rodrigo Calderón, hará el que se ha acusado de alquimista en un sentido peyorativo del término, y esto se ha ido sucediendo en la historia hasta enterrar a este personaje, que era todo lo contrario, ocultista en el sentido más benévolo del término, le llevará a que caiga sobre él, como luego tendremos ocasión de ver, una nueva faceta. De tal manera que sobre él en su biografía pesan una serie de elementos. Era alquimista, falsificó, efectivamente, pero también es verdad que sobre él cae pues nada menos que la junta de la aguja magnética, la aguja de marear, lo que es la brújula. Estuvo con los mejores matemáticos, Díaz Cedillo, Arias de Lozoya, los grandes, incluso llegó a conocer a Galileo Galilei, ¿no? En una manera de corregir, digamos, la aguja fija, intentar navegar a través de las estrellas, ¿no? Él estuvo en París, por ejemplo, con otro de los grandes científicos de la época, Juan Battista Morín, conoció al cardenal Richelieu, que se entrevistó, que era entonces secretario de Estado, y digamos que él volverá en torno al año de 1620, cuando se calmen las aguas políticas. Ella ha valido de España el conde duque Olivares, que también llegó a conocerlo, le encargó algunas cosas. Él siguió luchando por hacer un segundo viaje a América para, para demostrar el viaje que hizo, y finalmente pues morirá en Madrid en el año de 1625, publicando a título póstumo un libro, que luego veremos, un libro de matemáticas, que a decir de los investigadores actuales es uno de los 3 libros de matemáticas más importantes del siglo XVII. Y esto es lo que nos llevó a Alfonso y a mí a ver las contradicciones de este señor. Un señor que habla de matemáticas, que publica un libro de matemáticas, que está en una comisión científica, en la aguja técnica, que conoce al primer ministro, conde duque Olivares, al duque de Lerma, que conoce al secretario de Estado de Francia, cardenal Richelieu, y que por otro lado se nos diga que es alquimista, que resulta que falsificó una escritura al marqués de Estepa y que en consecuencia lo que dice de su viaje no puede ser, pues eso nos llevó a estas contradicciones, a intentar desvelar qué había de verdad en Ferrer. Como digo, Ferrer es un personaje absolutamente de libro, magnífico, y ahora vamos a ver quizás lo que hoy nos interesa más, que es quizás el viaje que él dijo haber hecho en el año 1588 cruzando las aguas del Ártico. Eso te toca a ti, Alfonso. Venga, venga. Bueno, Lorenzo Ferrer de Guadix al Ártico, ¿vale? Efectivamente, ahora veréis las grandes similitudes que hay entre sus descripciones y sus dibujos con la realidad del estrecho de Bering, entonces llamado estrecho de Anian, y que siempre ha pasado como un viaje apócrifo. Bueno, pues vosotros, una vez que lo veáis, después comentamos, ¿no? Lorenzo Ferrer Maldonado parte de Lisboa en febrero de 1588, poniendo proa hacia el noroeste a una velocidad que hemos estimado aproximadamente de 4,3 nudos, 8 kilómetros hora, y hacia el 22 de febrero alcanza el cabo de Farewell, al sur de Groenlandia, y se interna por el estrecho del Labrador, siguiendo la costa oeste y empujado hacia el norte por la corriente marina que bordea esta isla. A la altitud de 73 grados hace la primera observación en su memoria, ¿vale? Porque observa columnas de humo, de lo que se deduce la expedición que esa costa está habitada. Bien, pues se trata del archipiélago de Upernavik, precisamente la zona más poblada de Groenlandia desde la antigüedad. Ferrer remontó las aguas del Labrador navegando junto a las costas de Groenlandia para aprovechar la corriente marina que asciende por el litoral occidental de esta isla, tal y como hizo muchos años después el explorador noruego Roald Amundsen. Bien, en el estrecho del Labrador, Ferrer relata que hay 2 bocas, si bien no precisa su situación. Dice que una va hacia el este-noroeste,
que no hay que tomar, pues lleva de nuevo al Atlántico, y otra hacia la izquierda, hacia el oeste. Esta es la que hay que navegar poniendo proa hacia el noroeste hasta alcanzar los 75 grados de latitud norte. Bien, la boca que lleva de nuevo hacia el Atlántico es la del estrecho de Smith Onares, que veis en la imagen en color rojo, no descubierta hasta el año 1616 por los marinos británicos Bylot y Baffin, por lo que no deja de sorprender esta observación. Bien, también indica en su memoria que el estrecho del Labrador tiene un largo aproximadamente de 290 leguas, es decir, unas 1.840 kilómetros aproximadamente. Y efectivamente, este brazo de mar tiene entre los dos puntos, las dos latitudes norte que indica Ferrer, tiene esa longitud. Bien, desde este punto, Ferrer enfiló el estrecho de Lancaster y puso rumbo hacia el oeste a lo largo de 350 leguas, sin detallar más su derrota, cruzando posiblemente los canales de Barrow, Vizconde de Melville y McClure. Bien, tras un mes de navegación, vamos a seguir viendo imágenes, tras un mes de navegación y a una velocidad estimada de 2,5 nudos, es decir, unos 4,6 kilómetros hora, menos que una persona andando, estamos en la zona más difícil del viaje, en la zona del archipiélago de islas del norte de Canadá. Bien, pues siguiendo esa ruta, la expedición alcanzó el 23 de marzo las aguas del mar de Beaufort y puso rumbo hacia el oeste-suroeste hasta los 71 grados norte. Bien, desde allí observó una tierra altísima, probablemente la gran cordillera Brooks, cuya cota máxima asciende hasta los 2.700 metros de altitud, haciéndose omnipresente en aquella agua. Bien, a partir de esta posición, la expedición navegó aún más hacia el oeste, rumbo oeste-suroeste, hasta llegar a los 60 grados de latitud, donde halló, según su memoria, el estrecho de Ania, actual Bering, acontecimiento que ocurrió a principios de abril. Bajo condiciones climáticas extremas, esa sería más o menos la ruta, la podéis seguir, un poco lo que he descrito hasta el momento. Bien, bajo condiciones climáticas extremas y un avance técnico muy rudimentario, Ferrer transitó mares que estaban permanentemente congelados y progresó por latitudes impensables en aquella época. Sin embargo, dejó constancia que las aguas no se hielan por completo, debido a las intensas corrientes y a las grandes olas que generan su continuo movimiento. Palabras suyas, él dijo: es grande hierro pensar que aquel mar se puede helar todo, porque como es grande y aquel estrecho de grandes corrientes, esta y las grandes olas, por su continuo movimiento, no le dejan helarse. Bien, debe reconocerse que este tramo de viaje es impreciso y muy escueto en datos, pues Ferrer solo hace mención a las leguas recorridas y a la latitud de partida y de llegada. Para otras referencias de su relato, deducimos que este segmento de su periplo lo hizo ceñido a la costa, donde es precisamente mayor la agitación de la agua y, por tanto, la compactación de la banquisa. Es cierto que en las aguas más turbulentas el hielo no se funde formando una capa continua, sino que genera las denominadas pancake o galletas de hielo. Ahí las tenéis en imágenes. También hoy se sabe, por estudios científicos, que en la formación de la banquisa ártica también intervienen factores dinámicos. Las placas de hielo se mueven impulsadas por corriente y viento, y estas fuerzas pueden impedir la compactación y la uniformidad de la banquisa y, en todo caso, según sea su intensidad, generan canales de agua abierta denominados LEDs, bien, que facilitarían la navegación. También en las aguas árticas se forman las llamadas polinias o áreas de hielo joven de escasos milímetros de espesor que se forman entre la costa y la banquisa vieja y son igualmente navegables. Bien, por otro lado, esto es muy importante resaltarlo, a lo largo de la historia de la banquisa ártica, sabemos que ha sufrido notables fluctuaciones en su masa de hielo y en su compactación, alcanzando diversos años niveles mínimos, lo que facilitaría la navegación marítima en esas aguas. Precisamente el viaje de Lorenzo Ferrer coincide con un periodo de menor extensión de la banquisa que abarcaría el final del siglo XVI, tal y como demuestra un reciente estudio del año 2017 de la Unión Geofísica Americana, cuyos resultados se pueden observar en el gráfico que hay en pantalla. Bien, en este sentido también conviene recordar que los estudiosos que han analizado y validado como cierto el viaje a través del estrecho de Bering del ruso
Semyon Devniov en 1648, admiten que ese año fue excepcionalmente cálido, por lo que la banquisa polar tuvo un comportamiento anómalo y no adquirió su espesura habitual, haciendo factible la navegación a esas latitudes. Bien, como puede comprobarse también en este gráfico, el viaje de Devniov, como he dicho, en 1648, también coincide con un mínimo histórico en la extensión de la banquisa ártica. Curiosamente, ambos periplos por aguas glaciales concuerdan con años de hielo mínimo, sin duda un dato para la reflexión. Pero ahora ciñámonos al recorrido. Según su crónica, desde la partida en Lisboa y su llegada al estrecho de Ania, vamos un momento para atrás, había recorrido 1.710 leguas, es decir, lo equivalente a 10.877 kilómetros. Ojo, que es la separación real existente entre dichos puntos siguiendo su derrota. Este es un dato rigurosamente constatado. Bien, una vez en el estrecho de Bering, entre abril y junio de 1588, la expedición de Ferrer recorrió la zona y navegó por las penínsulas rusas de Chukotka y la de Seward en Alaska. Bien, sus anotaciones fueron recogidas en su relación, dejando testimonio escrito y gráfico de lo que observó. Las similitudes de sus descripciones sobre una tierra hasta entonces considerada ignota y la realidad actual del lugar son asombrosas. Vamos a ver algunos casos. Fijaros, en palabras de Ferrer, a la banda de América hay un puerto cuya boca está abierta al norte y entra haciendo una espiral o caracol, en cuya orilla se hallaron infinidad de cáscaras de huevos de las aves marítimas que a la orilla del mar suelen desovar. Y eran tan grande número que hacían un muro de una vara de alto y 8 pasos de ancho. Hallóse en este puerto un río de agua dulce muy grande y tan hondable que se pudo entrar con nuestro navío, hacer agua en él. La mayor parte de este puerto es arenisco y tiene llanos grandísimos a la parte del sudeste, poblados por un monte bajo que en algunas partes de él se halló romero. Bueno, eso los ilustrados del siglo XVIII y XIX se partían de risa con lo del romero. Ahora iremos a ello. Bien, efectivamente, en el actual estrecho de Bering y en la costa norteamericana se localiza un abrigo natural que se denomina Port Clarence. Esta ensenada queda protegida del Océano Pacífico por una barra de arena orientada al norte, dibujando una curiosa forma de espiral que fue perfectamente definida y cartografiada por Ferrer en 1588. Al fondo de ella se encuentra el río Cucitrín, que drena las sierras meridionales de la península de Seward, y toda esta zona, como explica Ferrer, está formada por grandes llanuras y formaciones arenosas donde se desarrolla una vegetación de tundra y donde crece curiosamente un pequeño arbusto conocido como romero del pantano, muy similar en su aspecto al romero del bioma mediterráneo. Bien, en cuanto a las aves, en torno al 80% de la avifauna de todo Estados Unidos anida en Alaska y la mayoría en el mar de Bering. Se calcula que entre 40 y 50 millones de aves lo hacen de manera estable y aproximadamente 100 millones lo hacen cuando llega la primavera para desovar y pescar en unas aguas que son muy ricas en fauna marina. Fijaros en estas otras anotaciones que también fueron muy criticadas por los ilustrados que posteriormente analizaron el viaje. En el río que entra en el puerto y en el otro que hay más abajo a la banda del sureste, hay muchos y grandísimos árboles y los más de ellos frutales, de buenas frutas y algunas semejantes a las de España. Ferrer habla de uvas, manzanas, ciruelas silvestres y de otras frutas no conocidas de formas diversas. Si analizamos la vegetación que se da en la península de Seward, un área de transición entre los biomas de la taiga y la tundra, vemos que en este ecotono la diversidad de especies vegetales es muy considerable. Efectivamente, en Alaska, bueno, están los mapas actuales de la zona y efectivamente es una zona de transición. Es decir, no es el Ártico ni la tundra severa, es una zona de transición entre la taiga y la tundra, dos biomas muy característicos de estas latitudes. Bien, como digo, estábamos hablando de... bueno, Ferrer habla de uvas, manzanas y ciruelas silvestres y de otras frutas no conocidas de formas diversas. Si se analiza la vegetación que se da en esa península, pues vemos que efectivamente es muy variada. En Alaska crece la variedad de uva valiente, frutos silvestres similar a las bayas que recuerdan en su aspecto a la uva mediterránea.
También se desarrolla la manzana de Oregón y diversas variedades de arándanos y de mora. Y sobre todo crecen abetos, pino y picea, que en muchas ocasiones, tal y como recoge nuestro navegante, alcanzan el mismo borde del mar. En cuanto a la fauna terrestre, Ferrer habló de diversas especies. En palabras suyas, por encima del puerto, mirando al norte y al este, hay montes no muy altos y abundantes de todo género de caza, a donde se hallaron perdices y conejos, algunos diferentes a los de España, venados, búfalos y otros muchos animales. Es cierto que en Alaska habita una gran variedad de fauna. También lo es que allí, en los montes York, que son los que describe Ferrer, campan a sus anchas las liebres de Alaska, la perdiz nival, el búfalo americano y varios venados como el almizclero y el alce, descritos por el almeriense en 1588. Veamos la fauna marina. Ferrer lo decía así: el mar es abundantísimo en pescado y en todo tipo de marisco, muy bueno y sabroso, aunque mayor que el que acá conocemos, porque se tomaron cangrejos de media braza de través, siendo los de nuestras costas no mayores que los de la palma de la mano. En la parte de Asia, frente al puerto, se hace un remanso de aguas del mar, a donde hay un cañaveral muy grande de carrizos que nacen dentro del mismo agua, en el que se realizó la mayor pesquera de todas aquellas partes. Allí se mataron muchos pescados, algunos conocidos como corvinas, congrios, lenguados. Viéronse pasar grandísimos pescados, los que iban del mar del sur al mar del norte, y entre estos se conocieron ballenas y bufadores. Bien, efectivamente, frente a Port Claren, en la costa asiática, se encuentra un gran remanso de aguas cuyas riberas están colonizadas por un tupido cañaveral, tal y como describe Ferrer. Se trata del humedal del Orino, donde abundan los juncos palustres. Además de describirlo, lo dibujó en sus croquis. Pero muy importante es su referencia a los cangrejos gigantes. Pues en el mar de Bering vive el cangrejo rojo gigante de Alaska, que es un crustáceo endémico de este lugar, jamás antes descrito y cuya descripción se ajusta fielmente a la realizada por nuestro protagonista. Lenguados como las limandas, corvinas blancas o el burbot, que es una especie de pez muy parecido al congrio, también son referenciados por Ferrer. Bien, otra referencia que hace Ferrer, muy llamativa y fácilmente identificable, es que habla que en medio del canal hay una isla de forma redondeada. Bueno, ahí tenéis el cangrejo gigante, como digo, endémico de aquella agua. Y ahí tenemos los bufadores y las ballenas grises, que no solamente describe Ferrer, sino que apunta el trayecto que lleva, que viene a coincidir con el ciclo migratorio de esta especie, de estos cetáceos, precisamente las fechas que él está allí, que es en primavera. Bien, como decía, la isla que Ferrer habla no solamente es de forma más o menos redondeada, sino que dice que tiene una altura. En concreto, habla que tiene, creo que eran no sé cuántos estadios, pero el caso es que 3 estadios, efectivamente. La equivalencia en distancia de un estadio de 185 metros, lo que, según nuestro capitán, la isla tendría unos 555 metros de altura, siendo la cota real de esta isla de 536 metros de altura, sobre el nivel medio del mar. También alude el navegante a los bajíos que hay en el mar de Bering y también a la poca profundidad del lecho marino. Coincide perfectamente porque en Bering todo lo que es la plataforma que une los dos promontorios bajo el mar tiene aproximadamente unos 50 metros de profundidad y sobre ella, desde el lecho marino, se elevan varios bajíos que son tremendamente peligrosos para la navegación. Y Ferrer ya habla de ellos en 1588. Bien, de igual modo, el almeriense señala la mayor altura en Rusia del cabo Devniev, frente al cabo Príncipe de Gales, en la zona norteamericana, y ciertamente es así. Mientras que el ruso, mide 804, el metro del mar, 162 metros mide la zona norteamericana. Y fijaros en el dibujo que realiza de la parte de Chukotka, o sea, del cabo Devniev, Ferrer. El de arriba es su croquis, el de en medio es una toma de Google y el de abajo de una cartografía reciente. El parecido realmente es asombroso. Bien, ahí lo podéis ver.
de nuevo, Google Earth, a mano izquierda, centro, Lorenzo Ferrer 1588, y fijaros, Vitus Bering 1728, es mucho más parecido al de Ferrer que el del propio Vitus Bering, que era al quien se le achaca el descubrimiento del estrecho de Bering. Bien, ahí tenéis otras imágenes donde se pueden ver las similitudes entre su croquis y la realidad geográfica de este lugar. Habla del orino, del humedal, habla de Port Clare, son muchísimas evidencias. Y fijaros ya en esta imagen, porque esto ya es curiosísimo. Él hace croquis desde el norte y desde el sur. Y en uno de ellos dibuja dos picachos, es decir, dos agujas. Y si estáis viendo la imagen de abajo, se ve perfectamente los dos picachos que él dibuja. Pero es que además, en el de arriba, se ve una pequeña mueca. Lo que pasa son imágenes, no hemos podido estar todavía allí, no hemos podido hacer fotografías, pero en la imagen real se ve una mueca en la parte de atrás del Picacho superior, que precisamente él también dibuja. O sea, son demasiadas similitudes y bueno, todo esto nos fue haciendo ver que conforme íbamos avanzando, pues Valeriano y yo hablábamos, te has fijado en esto, te has fijado en esto, empezamos con 2, 4, 5 similitudes y hemos acabado con una treintena de ellas. Ello nos da a entender y poder demostrar al día de hoy que Lorenzo Ferrer Maldonado estuvo allí. También hablaba en la zona asiática de un monte blanco, no es nieve, un monte blanco, ahí lo tenéis, ¿no? Precisamente donde él señala que está. Y bien, hay otra serie de... tenemos muchas más evidencias, pero bueno, hay otra serie de lugares porque no solamente habla del mismo estrecho, sino de la zona aledaña. Y este es un pequeño puerto que también controla la parte norte de la península de Seward y que dibuja y que efectivamente se parece muchísimo a la realidad geográfica de aquellos lugares. Sobre todo teniendo en cuenta que era terra ignota. Valeriano, te toca a ti. Bueno, vamos a ver el por qué este viaje que él hace, eh, bueno, nosotros no nos cabe la menor duda que hizo el paso del noroeste. ¿Por qué es importante el paso del noroeste? A ver, el paso del noroeste cuando él lo hace en el año 1588 era un mito en el que para llegar a América solamente no hay más vías que la ruta que tiene abierta España, que es a través de la flota que sale del puerto de Sevilla dirección a la India. No hay más. España ha declarado monopolio y herméticamente cerrado el mercado indiano, por tanto no se puede ir allí. Pero claro, los productos que vienen de Asia, la porcelana china, la seda china, la laca japonesa, entre otros muchos productos, eran muy apetecidos por Europa. Aunque Europa va a intentar, bajo cualquier medio, acceder a ese mercado, especialmente el asiático. ¿Qué pasa? Que la única vía posible para hacerlo es que los barcos ingleses u holandeses pues cruzaran a través del estrecho de Groenlandia, intentando cruzar por el norte de América. Eso es lo que se llamó Paso del Noroeste. Sin embargo, los marinos holandeses e ingleses que lo intentaron chocaban constantemente pues, con una serie de obstáculos, la nieve, no conocer el terreno, quizá no serían tan buenos marinos. La cuestión es que no podían entrar. Ese era el paso del noroeste, el mítico paso del noroeste, el que Ferrer de alguna manera logró hacer. ¿Por qué pasó y se le dijo que no existía? ¿Y por qué pasó por agiográfico? Cuando él lo hace, que es en el año 1588, la corona española, Felipe II, ordenó que fuera un secreto de Estado. Secreto de Estado. Por tanto, usted lo ha descubierto, usted lo ha encontrado, pero ese paso no se puede decir. No se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? ¿Por qué no se puede decir? Y por eso pasó a ser un viaje apócrifo. Pues no se puede decir porque, en primer lugar, España, el acceso al Pacífico, solamente se puede hacer a través del puerto de Acapulco, Manila. Cualquier otra entrada que se haga al Pacífico para España genera un problema. Por ejemplo, en el año de 1579, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, si vemos América, pues el Estrecho de Magallanes se accedería al Pacífico por el cono sur. Pues en el año 1579, los ingleses, tanto Francis Drake como posteriormente Cavendish, entraron en el Pacífico, en lo que se llamaba el lago español,
Fijaros cómo sería el lago español, que ni siquiera la flota española llevaba armas, ni cañones, ni soldados. Pues bien, cuando entraron los piratas ingleses en el Pacífico, dieron, digamos, un palo, es la palabra que se me ocurre, un palo gigantesco a la flota española, robando infinidad de riquezas que hicieron millonario a Francis Drake, y todo porque pudo acceder por el estrecho de Magallanes. Para la corona española, descubrir el estrecho de Magallanes le dio más problemas que ventaja, porque le abrió una puerta a los enemigos. De tal manera que cuando Lorenzo Ferrer le cuenta al almirantazgo español que él ha encontrado un segundo paso a América por el norte, Felipe II se apresuró a declarar eso secreto de Estado. Eso no se puede contar. Como diría Calderón de la Barca, casa de dos puertas, mala es de guardar. Pues bien, Felipe II no le interesaba bajo ningún concepto el que se supiera que había una segunda entrada al Pacífico, porque eso comprometía el hermético comercio español del Pacífico. Y así quedó. Así quedó. Fue un secreto, en este caso Lorenzo Ferrer, un oficial de la Marina Española, aceptó como buen súbdito ese secreto y se cayó con él. Y se cayó con él. Sin embargo, él que siguió sirviendo en la corona, en la oportunidad él vería como otros compañeros suyos iban obteniendo méritos, pues no sé, Vasco de Gama, no sé, el mismo Quirós, con el que él es, Fernández de Quirós, el descubridor de la isla Salomón, de Papúa Nueva Guinea, uno de los grandes exploradores españoles del Pacífico. Él era amigo personal de Pedro Fernández de Quirós, e incluso Pedro se lo quería llevar en su expedición a Australia. Están los memoriales en el Archivo General de Simancas, en las que dice, déjeme, le dice al rey, déjeme el mejor marino que tenemos, que es Ferrer, que se venga conmigo, que vamos a descubrir las tierras australes, ¿no? Bien, pues pensamos que que Lorenzo Ferrer comenzó, pues bueno, lo que ocurre con el purito de un descubridor. Hay que ver que yo, habiendo descubierto un paso, resulta que todos mis amigos pues están recibiendo premios de la corona, y yo, que tengo este secreto, pues no lo puedo contar porque, y ya se ha muerto Felipe II, pues quizás sea el momento, ¿no? En ese instante, él, que está trabajando en Madrid en temas de encristado, él era matemático también y químico, como hemos dicho, está trabajando para uno de los hombres más poderosos del rey, que es este que tenéis en la imagen, que es Rodrigo de Calderón, ¿no? Este es un retrato de Rubens, ¿no? Bien, Rodrigo de Calderón, que es el marqués de Siete Iglesias, es un hombre poderoso, un hombre muy amante del ocultamiento, un hombre amante de conocer los secretos de Estado y conocer los de sus rivales políticos. Pues Ferrer tenía un laboratorio de química en su palacio, precisamente para encriptar o desencriptar información, ¿no? Esto es lo que luego le acusaron a él de tal. Pensamos que el hecho de estar tan cerca de este político le va a abrir una serie de puertas a Ferrer, entre ellas el trabajar en su gran proyecto de la aguja fija, y efectivamente, de hecho, va a estar en las comisiones del Consejo de India en este aspecto, ¿no? Sin embargo, también es cierto que Rodrigo Calderón pues, tiene otras facciones políticas, otra serie de bandos políticos que también están detrás de acceder al favor del rey, ¿no? Bien, en este caso, Lorenzo Ferrer, cuando está en la cresta de la ola, cuando está en su máximo apogeo con el duque de Lerma, que es el valido del rey, y con su ayudante máximo, su secretario, que es Calderón, pues Lorenzo Ferrer se atreve nuevamente a sacar su expediente de viaje por el Ártico para decirle, Majestad, ahora que estamos de paces, en 1609 se están firmando nada menos que el tratado de paz más importante que va a firmar España, que es la tregua de los 12 años. Es decir, ya no hay guerra, ya no tiene necesidad de tener una flota vigilando el estrecho de Magallanes, ni hay necesidad de tener soldados vigilando las puertas del Pacífico. Es el momento de que usted, Majestad, me permita manifestar el paso del noroeste y tal. Y es entonces cuando entrega su memorial. El memorial lo entrega en 1609 solicitándole al rey el que se haga ese viaje. Sin embargo, en este caso, nuevamente se le da un nuevo no. En este caso no es una razón de Estado, no es razón de Estado para guardar el secreto, porque España está en paz, sino que la razón es envidia pura y dura, envidia política. Como hemos dicho, el duque de Lerma está en su hora baja,
Están horas bajas, las facciones contrarias a él están detrás del duque de Lerma, evidentemente no va a caer Lerma, sino que son los ayudantes a Lerma los que serán chivo expiatorio, entre ellos Rodrigo Calderón. Uno de los mayores acusadores de Ferrer de este momento, que le caerá otra de las losas para esconder sus esfuerzos, es don García de Silva y Figueroa, que es de la facción contraria, que aboga por una política exterior española más vinculada al Índico, al Océano Índico, es decir, que si los extranjeros van a entrar en el Pacífico, lo que hay que fortalecer es más bien la India, el Estrecho de Hormuz y demás. Él propone, digamos, una política exterior vinculada a Persia, y esto hará milimétricamente que le caiga, digamos, la segunda losa a Ferrer. García de Silva, que tiene buenas amistades en la corte, deja deslizar, este es el alquimista que encripta los mensajes secretos de Calderón, es el alquimista. Y de ahí que el alquimista, como ya he dicho al inicio, la acusación de alquimia, pasar de la línea blanca a la línea negra, no va más allá que de una voluntad política. Cuando cae Rodrigo Calderón, nuevamente Ferrer caerá, en este caso, pues como un alquimista. De tal manera que nuevamente, al caer la facción de Calderón, que era la que abogaba, digamos, por la exploración del Pacífico, la vía del paso del noroeste, queda cerrada porque ha ganado la facción política contraria, y todos sus allegados, entre ellos Ferrer, caen nuevamente en desgracia. Y es entonces cuando Ferrer considera que en España no tiene nada que hacer, y será entonces cuando se marche a Francia, va a estar un tiempo en Francia, trabajando especialmente en instrumentos astronómicos. En España, a su vez, la Inquisición persigue muchísimo todo lo que tenga que ver con las estrellas y demás. La Tierra, Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, y eso, según la Iglesia, pues no era posible. Solamente se podían hacer cosas astronómicas fuera de las garras, digamos así, del control férreo de la Iglesia, fuera. Él va a trabajar en París con el médico real, con Morín, y cuando vengan tiempos mejores, que será el año de 1621, cuando acceda al poder el Común Bolívar, volverá a España y volverá a ser becado y pagado por el gobierno español para hacer instrumentos de astronomía, con lo cual no entiendo yo muy bien esto de alquimista, cuando otra vez la corona lo tiene a su servicio trabajando en instrumentos científicos de un nivel escasísimo. Estamos hablando de 5 o 6 personas que podían tener esos conocimientos en la época, ¿no? Ferrer finalmente irá abogando por el proyecto y detrás de su proyecto del Paso al Noreste. Sin embargo, es ya anciano, la corona española ha terminado la tregua a los 12 años, ha estallado la guerra en Europa, y digamos que la política española se enfrenta a una defensa en todos los niveles. A nivel de Europa ha estallado la guerra más profunda del siglo XVII español, y la corona no está para hacer proyectos, ni mucho menos para descubrir portillos por donde puede entrar el enemigo a esa joya que es el mercado asiático, ¿no? Que es el mercado del Pacífico. De tal manera que Ferrer, si ya había quedado el bulo de que era un falsario con su cuñado Pedro Maldonado en Guadix, falsificando aquellas escrituras del Marqués de Estepa, ahora nos encontramos con una acusación de uno de los ministros del rey que dice que usted es alquimista y ha trabajado con Rodrigo Calderón, luego de usted no nos podemos fiar, ¿no? Y así ha pasado a la historia. Y así pasó a la historia, el hombre murió, no llegó a haber consumado sus restos, y quedó como que por secreto de Estado escondido un viaje que, como vemos, está lleno de verosimilitudes y de verdades irrefutables. En lo que se conocía algo como era ignoto, no es posible que una persona, siendo una tierra ignota, pueda descubrir canales que van a derecha, izquierda, animales, cortes topográficos y demás, ¿no? Sin embargo, Ferrer quedó escondido, ahí quedó, ni siquiera la corona hizo más caso de este viaje, y será rescatado en el siglo XVIII, que te lo dejo a ti, Alfonso. Ya con Boaché, ¿no? Era Sí. con Boaché, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la primera losa, como decía el compañero Valeriano, le cae con García de Silva, que llega a decir que era un mentiroso, su viaje un desvergonzado disparate, él un miserable químico y bestialísimamente ignorante.
Bien, con semejantes calificativos no debe extrañar que la memoria de Ferrer pues durmiese el sueño de los justos durante más de 180 años. Fue este el primer paso en la construcción de un silencio mantenido en el tiempo que ha sido determinante para la imagen peyorativa que ha trascendido de Lorenzo Ferrer en la historia. Bien, la segunda pesada losa que caería sobre la credibilidad de Ferrer y de su viaje vendría de la mano de dos grandes marinos españoles, Alejandro Malespina y Fernández Navarrete. Pero para explicar esto hay que retroceder un poquito en el tiempo. ¿Vale? Retirada la memoria de circulación, en el mismo año 1609, no fue hasta noviembre de 1790 cuando de nuevo fue analizada, y esta vez por el prestigioso geógrafo francés Jean-Nicolas Boichet, quien ante la Academia de las Ciencias de París hizo una apasionada defensa del viaje del almeriense. En su disertación daba por veraz su periplo por agua del Ártico hasta el estrecho de Anian, lo que removió los cimientos de la ciencia española. Tan convencido estaba este geógrafo francés sobre la veracidad del viaje de Ferrer que solicitó a la Academia el cambio de nombre del paso interoceánico por el de estrecho de Ferrer, a la vez que requirió que se rescatara la memoria de este magnífico navegante y explorador español. Llegados los ecos de esta noticia a la corte de Carlos IV, el rey pidió al ministro de la Marina, don Antonio Valdés, que con premura se analizase la disertación de Boichet y el viaje de Ferrer. La encomienda real para verificar in situ el periplo del almeriense se encargó a Alejandro Malespina, que andaba pues muy entusiasmado preparando un viaje, una expedición a la isla Hawái. Con mala gana, porque realmente este hombre se fue con mala gana, acometió el viaje que le estaba pidiendo el ministro de Marina, el propio rey, por las costas occidentales del Pacífico, hasta los 60 grados de latitud norte. Eso después hablaremos de ello porque Ferrer mete una serie de inexactitudes, concienzudamente, como unas descripciones bárbaras, como hemos visto, del estrecho de Bering, pero, por ejemplo, después sitúa el estrecho de Bering 5 grados por debajo de su posición real. Bien, así fue como en mayo de 1791 partió desde Acapulco a bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida hasta las inmediaciones del monte San Elías y el puerto de Mulgrave. Estuvo buscando por allí el paso de Ferrer y obviamente no lo encontró. La decisión se apoderó de la expedición, había perdido el tiempo en algo inexistente, en verificar la fantasía que un embaucador había imaginado 2 siglos atrás. Por ello, Alejandro Malespina denominó a este lugar el puerto del desengaño y puso el nombre de Ferrer a la boca de esta ensenada. Como digo, puerto de Mulgrave. Se ha perdido de la toponimia actual en la cartografía, pero sí aparece en los registros históricos de Alaska el topónimo. Bien, Malespina dio por falso el periplo del almeriense y concluyó con una amarga sensación de haber perdido el tiempo y dijo que fue cierto que hubo un capitán Ferrer Maldonado, pero no tal viaje, poniendo de relieve los numerosos errores de geografía y cálculo que contenía su relación. Pero la losa definitiva sobre este cuestionado viaje vendría de la mano de Martín Fernández Navarrete. Este prestigioso marino e historiador español arremetería como nadie contra la memoria de Ferrer, siendo sus consideraciones las que se han perpetuado en la historia hasta el día de hoy por falta de investigación. Sus conclusiones, que se dieron a conocer en octubre de 1800 ante la Real Academia de la Historia para obtener la condición de miembro supernumerario, pues bueno, para este hombre Lorenzo Ferrer era un falsario, un embaucador, mentiroso y cuentista, un hombre sin escrúpulos que intentó engañar al propio Felipe III con un viaje que jamás había realizado. Su memoria era un periplo inventado, lleno de incongruencias y de geografía imaginaria, que llegó hasta el Consejo de Estado porque contó en la corte con los apoyos necesarios, en una clara alusión a la amistad de Ferrer con Rodrigo Calderón. Bien, según este ilustrado, la relación de Ferrer era un despropósito geográfico, carente de todo tipo de rigor científico, que no admitía defensa alguna. Estaba repleta de inexactitudes, de errores. Sus descripciones de la zona eran imposibles de creer, irrisorias, solo ideadas por un ignorante que jamás visitó aquellos lugares. Ni la fauna ni la vegetación descrita por el almeriense se sostenía con los conocimientos del momento y sus observaciones sobre el clima eran ridículas y su narrativa estaba llena de disparates. Bien, este ilustrado, Fernández Navarrete, ha sido la mayor voz crítica que ha alumbrado la historia de la geografía contra Ferrer Maldonado.
A él dedicó una buena parte de sus investigaciones y de su vida. Hay un libro conocido, creo que todos lo conocemos, hacia 1840 con otros autores, pues reunieron curiosos manuscritos allá en los archivos de nuestro país, y esto alumbró la colección de documentos de la historia de España, donde Ferrer Navarrete realizó un examen crítico del viaje del almeriense. Bien, además de su análisis científico sobre la cuestión Ferrer, arremetió contra nuestro protagonista en su condición de alquimista y falsificador, sacando a la luz su proceso con la justicia de Granada por el asunto de estafa de Estepa. También denunció su condición, su fallido y disparatado invento como la aguja de marear, desestimados por el Consejo de Estado, y también su obra póstuma, Imagen del mundo sobre la esfera, de la que dijo no merecía aprecio alguno, y está considerada en el siglo XVII como uno de los mejores libros de matemáticas de aquella época. En definitiva, fue a por Ferrer y lo consiguió. En esta maltrecha situación fue en la que quedó el marino almeriense y su viaje, realidad que se ha mantenido inalterada hasta la actualidad, insistimos, por falta de un estudio amplio y detallado como el que hoy se presenta. Sí. Bueno, son muchas, no es todo pesimista, ¿no? Esto digamos que es la última losa que le cae a Ferrer, la historiografía de principios del siglo XIX con Martín Fernández Navarrete. Tenía esa inquina, sabemos por qué, de dónde viene, lo sabemos. Si hay ocasión luego en el debate podemos comentar el por qué. Pero digamos que a lo largo del siglo XIX la historiografía española pesó, este señor es mentira, es imposible que en el frío haya plantas ni haya animales, lo que usted es tonto, y como sabemos que es tonto, además que usted fue alquimista y ya falsificó unos documentos, ¿quién dice que no falsificó? Y así quedó. Tampoco estaba Ferrer para poder defenderse, ¿no? Ni nadie que lo pudiera hacer, ¿no? Y así quedó. La historiografía española del siglo XIX simplemente lo único que ha hecho ha sido repetir y copiar constantemente las afirmaciones de Fernández Navarrete, y prácticamente así ha llegado hasta el siglo XXI. Así aparece en cualquier biografía, incluso la de la Academia de la Historia, pues aparece así. Es un viaje apócrifo, es un señor fantasioso, y los historiadores pues se han dedicado a investigar otros exploradores que pudieran tener poquita más gloria a la hora de investigar. Esto ya se sabe que es un señor fantástico, ¿no? Sin embargo, es cierto también que ya desde el siglo XIX hay historiadores del Canadá e historiadores norteamericanos y algunos otros europeos que comenzaron a ver ciertas incongruencias en la aseveración de que este hombre, su viaje es apócrifo. Es decir, no es todo negativo, ¿no? Sino que sabemos que hay obras como la de Howard y otras ya en el 19 que dice, bueno, lo que está diciendo Ferrer aquí, Pues sí. yo que soy canadiense, yo que soy, ¿no? El historiador, los historiadores canadienses dicen, nosotros que somos de aquí y estamos viendo por lo que dice este señor, no está tan mal como dicen que es apócrifo, ¿vale? Pero bueno, no dejan de ser ciertas aseveraciones en las que vemos que hay una historiografía, especialmente anglosajona sobre todo, que comienza a chocarle ciertas cosas a las que dice Ferrer, que tienen visos de menos similitud. Sin embargo, el inmovilismo por parte de la historiografía española es la que hemos dicho, pues un viaje apócrifo no se investiga. Hasta que, pues prácticamente hemos llegado nosotros, como aquel que dice, ¿no? Hay algún antecedente Algunos más, más, Carlos Amoretti, exactamente a el Moretti, bibliotecario de de la Milán, Academia de Milán, que también hizo una que defensa. hizo una defensa. Aquí tenemos algunos, Bache y Amoretti. Y después yo apunté una cosa que es curiosa, porque efectivamente el relato de Ferrer de viaje ha quedado como apócrifo y así consta en la mayoría de los libros, pero otros muchos autores, sin hablar del viaje, lo ponen en un altísimo nivel en la ciencia. Por ejemplo, Fernández Duró lo premia, digamos, le reconoce el que este hombre hablara por primera vez en la historia de la náutica de los compartimentos estancos en los barcos. Él decía que había que calafatear, dividir los cascos de los barcos en compartimentos estancos y calafatearlos. ¿Por qué? Que si alguno, todos recordamos la película del Titanic, si alguno se inundaba, eso en teoría, no en el Titanic, pero en teoría debía de impedir que el barco se fuera a pique. Bien, pues esa es la primera referencia que hay en la náutica europea sobre este tema, es de Lorenzo Ferrer.
y no se viene a poner en práctica en los barcos, en la construcción de barcos, hasta prácticamente finales del siglo XIX. También una cosa muy curiosa que nos llamó la atención, que recoge otro autor, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Artiñano, Gervasio Artiñano. Él hablaba que también para la navegación en el Ártico había que fortificar los cascos de los barcos, ¿vale? Endurecerlos. Pues bueno, recuerda que había un autor del siglo XVII que decía que había que poner planchas de plomo en las quillas. ¿A quién se refería? A Ferrer Maldonado. Como un navegante acostumbrado a navegar por el Mediterráneo, acostumbrado a navegar por aguas tropicales, por el Atlántico Pacífico, pero a unas latitudes donde no hay hielo, puede hablar de fortalecer los barcos con quillas de plomo. Pues por una sencilla razón, porque este hombre había vivido precisamente una navegación o varias navegaciones por el arte. Y bueno, y luego más descubrimientos que es que no vamos a cansaros con cosas. Este es su amigo Pedro Fernández de Quirós, que puede ser uno de los 5 mejores exploradores españoles, ¿no? Uno de los grandes exploradores del Pacífico. Era amigo íntimo de Ferrer y se lo quiso llevar para la exploración del Pacífico Sur. Los grandes piratas que, digamos, que le ajaron el viaje, ¿no? Y que le dieron la razón de Estado para encubrirlo, ¿no? Claro, hablar de Ferrer, este es su libro, ¿no? Este es el libro que a título póstumo él hace un libro de matemáticas, de astronomía, una ciencia, insisto, muy peligrosa de escribir, ¿no? Y que está en boga a la altura de Galileo, ¿no? Eso hubiera sido impensable en España, ¿no? Él lo hizo o desarrolló sus conocimientos en Francia, ¿no? Realmente es un personaje que, como digo, cuando uno coge la bibliografía especializada de ingenieros navales, y bibliografía de astronomía, bibliografía sobre matemáticas, historia de las matemáticas, descubrimos un Ferrer que se le da un valor de una altura que nada tiene que ver con digamos, la historia social, ¿no? La historia, pues, de una biografía en la que ha pasado, pues, un viajante, un viaje apócrifo, de que inventó las cosas. Cuando uno coteja esos datos, incluso coge la historiografía anglosajona o historiografía española especializada, descubrimos otro Ferrer. Y esto fue lo que nos llevó a nosotros a ir cotejando y efectivamente ver que el viaje tiene visos en más de un 80, un 90% de exactitudes. Exactitudes. Si hubiera sido inventado, uno puede acertar con una mentira o dos. El 80% del texto es francamente imposible. Y no solamente es porque lo escribió, sino que lo pintó. Y entonces podemos, cotejando lo que dice y lo que pinta, y con las herramientas que actualmente en el siglo XXI tenemos y lo que la ciencia conoce sobre los hielos, sobre la geografía, sobre la fauna, etcétera, podemos concluir sin ningún tipo ni género de razón de que este hombre, Lorenzo Ferrer Maldonado, aquel que nació en Berja, Almería, y vivió y se casó en Guadix, pudo e hizo una de las hazañas, a nuestro modo de ver, más importantes sobre la náutica de, de todos los tiempos y demás. Pero es que aparte de esto, cosas que se quedan ahí, Amundsen, que cuando hizo por primera vez, se cruzó el paso al noroeste, que eso se ocurrió en el año 1906, Amundsen llevaba la expedición de Ferrer, llevaba sus documentos, llevaba a Ferrer. Y él demostró, y eso se llama arqueología experimental, él demostró que se podía hacer. Sin embargo, hasta el día de hoy, cualquier tratado normalito, pues pasa Lorenzo con una persona arqueógrafa. En este sentido, vamos a poner punto en boca, porque creo que hace muy larga, también había que descascarrillar, digamos, secretos, pero sí deciros que agradeceros muchísimo a la gente de Guadix. Este es el arzobispo a quien le dedica, que era miembro del Consejo de India, el arzobispo de México, al que le dedicó hasta el último hálito de vida, se le dedicó la obra buscando el favor de un político importante para poder hacer su expedición. Él murió pensando que podía volver al estrecho de Bering. Pero bien, agradecer, lo que trataba de deciros es que agradecer muchísimo a Guadix, el que esté muy orgullosa, porque puede estarlo, estuvo vinculada a las aguas del Ártico, vinculada al estrecho de Bering, con esta almeriense que le dio acogida, que se casó allí, que su hijo murió allí. Ferrer tuvo 2 hijos nacidos en Guadix,
Francisco y Pedro. Pedro, además, fue canónigo de la Catedral de Granada, perdón, de Guadix, y publicó en Granada, también fue amante de la escritura, y publicó en el año 1636 un libro religioso que se llama Ayuda al bien morir, ¿no? Muy propio de la época. No dejó más descendencia, puesto que él dejó hijos varones, pero en estado eclesiástico, y fue una historia que, como digo, casi se desvaneció en la propia vida que tuvo, pero que dejó su rastro tanto en Berca como en Guadix, como hemos tenido ocasión de ver. Vamos a poner punto en boca porque es muy larga la conferencia. Mil gracias por la paciencia, pero eran muchas cosas las que había que contar.